Amén. Los invito a que abran sus Biblias ahora en Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Efesios 2 del 1 al 6. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también anduvimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros tratamos esta carta del apóstol Pablo, que ya estamos más avanzados en el capítulo 2, lo que nosotros no podemos olvidar es que Pablo, en primer lugar, en el versículo 1 hasta el 3, ahí en su Biblia, si usted me acompaña, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo, él nos habla de, en primer lugar, la vida del hombre sin Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona está en estado de pecado? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona no tiene a Dios en su corazón? El apóstol Pablo describe a una persona sin Dios, una vida sin la gracia de Dios. Y él comienza a decir que esta persona está muerta en sus delitos y pecados. O sea, esta persona no tiene ningún deseo por Dios, no hay vida en esta persona. Él dice que esta persona está en desobediencia, dice el texto. Esta persona que está en desobediencia vive entonces para sí mismo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice Juan. La vanagloria de la vida. Él dice ahora que estas personas, si usted se fija, el resumen del versículo 1 al 3, es de que los hombres en estado de pecado desobedecen a Dios. Luego estos hombres, en primer lugar, antes de la desobediencia, los hombres no le creen a Dios. Viene la incredulidad. Eso pasa a la desobediencia y entonces el hombre se rebela en contra de Dios. Eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. Las personas dejan de vivir ya para Dios y viven para sí mismos. Nacen en ese estado. Nacen en un estado de iniquidad, de desobediencia, incluso haciendo voluntad de la carne, o sea, del pecado. Y no solo de la carne, también de los pensamientos. Y eso nos lleva a la rebelión. Dice Pablo, nosotros, incluso éramos todos nosotros, hijos de ira. Lo mismo dice él, nosotros cristianos éramos lo mismo que los demás. Estábamos perdidos en un estado espiritual, observe usted, terrible, catastrófico, sin vida espiritual, sin deseo real por Dios. Estábamos perdidos en el mundo. Cuando nosotros contemplamos hoy día la evangelizar aquí cercana a estas dependencias, ustedes ven que hay personas que no tienen deseos por Dios. Ese es el problema del hombre. La gente no quiere a Dios. No quieren escuchar la palabra. Es por eso que le dicen así como, no, hasta aquí nomás, ¿cierto? Sigo viviendo mi vida, muchas gracias, y eso está bien para usted, pero la verdad es que todavía no ha llegado mi tiempo. Y cuando nosotros logramos pensar en qué pasa en la vida de esa persona, en su mente, es porque no quiere a Dios, no lo desea. Está muerta con Dios, vive para sí mismo, viviendo para sus propios deseos y no quiere a Dios. Y Pablo dice que en ese estado estábamos todos nosotros. No solo un grupo de personas que nosotros digamos que eran los más pecadores, los borrachos, las hechiceras, ¿cierto? Caben dentro de este versículo del 1 al 3. No, dice él. Todos estábamos en esa condición y ninguno de nosotros tiene que olvidar eso, nunca. Nunca podemos olvidar que estábamos en esa condición. Nuestra vida pasada no podemos olvidarla en el sentido de que eso nos lleve a engrandecer la gracia de Dios, como lo vamos a ver ahora, porque Dios nos sacó del pozo cenagoso.
del lodo cenagoso. Dios nos sacó del pozo de pecado, de iniquidad, de maldad y nos trajo a la vida. Dios nos sacó de ese estado. Nosotros vivíamos en un estado de rebelión con Dios, estábamos en guerra con Dios, en guerra con nuestro Creador, con el presidente de los Estados Unidos, después que Japón bombardeó un cierto sector de Estados Unidos en la famosa guerra mundial que se sucedió. El presidente convocó el Congreso y declararon la guerra, una declaración muy potente, guerra con Japón. Y entonces ocurrió una catástrofe horrible en la humanidad. El hombre, desde que nace, está en guerra con su Creador. Declaró la guerra contra el rey en el jardín del Edén. De ahí ocurrió la catástrofe para toda la humanidad. Todo hijo de Eva, todo hombre nacido de mujer, nace en pecado y en iniquidad. Y Pablo dice, ustedes no deben olvidar eso. Ustedes aquí no pueden olvidar eso. No podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Y que si Dios no interviene en nuestra vida, nosotros estamos perdidos para siempre, sin esperanza, sin Dios, sin salvación. No podíamos salvarnos. Y si muriésemos en esa condición, nos hubiésemos ido al infierno. Un lugar preparado para todos aquellos que mueren en este estado, en esta condición, distante de Dios, sin deseos vivos por Dios. El infierno está preparado para todo este tipo de personas. Y nosotros íbamos a ese mismo destino. Igual que los otros, igual dice el apóstol Pablo, lo mismo que los demás. Incluso él se incluye en esto. Él no dice así como ustedes, pero yo soy apóstol, yo no pertenecía a este grupo. Si usted se fija, después que avanzamos, él se incluye. Éramos todos nosotros, lo mismo que los demás. Todos estamos incluidos en el mismo saco. El tema ahora es, en el versículo 4, que estando en esta terrible condición espiritual, de catástrofe, de hecatombe espiritual, la única persona que nos podía salvar es el propio Dios. Dios es el único que puede cambiar nuestra historia, cambiar nuestra vida. Él es el único que puede acabar con este estado espiritual del versículo 1 al 3. Dios es el único que lo puede hacer. Y Dios, gracias a Dios, fue el único que lo hizo. El versículo 4 comienza diciendo que ahora, en el sentido positivo, ¿cómo es la vida de una persona con Dios? En el versículo del 1 al 3, una vida espiritual sin Dios. En el versículo 4 en adelante, ahora una vida con Dios. ¿Cómo es una vida con Dios? ¿Y por qué se da esta vida con Dios? ¿Por qué estábamos en un estado y ahora pertenecemos a otro reino? ¿Qué es lo que nos sucedió? Eso es lo que usted tiene que hablar cuando usted evangeliza a alguien. ¿Qué fue lo que ocurrió que usted antes vivía para sí mismo y ahora vive para Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en la mitad de ese camino? ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? Si usted dice, mire, es que yo no sé evangelizar, nunca lo he hecho, no sé cómo hablarle a alguien de Cristo, me corto, no sé las palabras, no sé mucha teología, no necesita saber mucha teología. No necesita leer libros de teología para saber cómo evangelizar. Lo que usted tiene que hacer en la evangelización es decir lo que Dios hace cuando salva a un hombre pecador. ¿Qué es lo que sucedió? Porque en la vida del cristiano hay un antes y hay un después. Tiene que haberlo. No puede ser una persona que dice, yo soy cristiano y vivo como el mundo. Eso no puede suceder. No puede suceder que usted sea un hijo de Dios, pero vive como un hijo del diablo. No es así. El cristiano es una persona que dice, sí, yo pertenecía al reino de las tinieblas, al diablo, a la maldad, vivía en pecado, hasta que llegamos al versículo 4. Dios intervino en mi vida. Dios cambió mi vida. Usted ve ahora un tremendo contraste. Este es el pasaje de los contrastes. Hay una verdad real negativa y ahora hay otra verdad y una realidad positiva. Del versículo 1 al 3, mortandad, necrosis espiritual, sin esperanza, sin Dios, sin salvación. Del versículo 4 ahora, el apóstol Pablo incluye este conector, si usted ve en el versículo 4, adversativo, pero una contradicción. Yo estaba diciendo algo, que el día fue terrible, pero salió el sol. Había lluvia, pero salió el sol. Había una realidad, ahora hablo de otra realidad. Hablé de una realidad de un hombre sin Dios, ahora hablo de una vida con Dios. Él introduce el pero Dios. Esa era la mortandad, en un río de la muerte.
Sin embargo, Dios intervino en el río de la muerte y sacó de ahí a un grupo de personas. Y si usted se da cuenta, esto es lo que hace Dios. Dios lo hizo. Dios quebró las tinieblas. Dios quebró la maldad, el pecado en su vida, en mi vida. Dios lo hace. Él lo hizo. El texto sigue diciendo, esto lo hizo Dios. Este cambio, esta intercepción en su camino, lo hizo Dios. No lo hace la iglesia. Pablo me dice, pero yo que les prediqué la palabra y que soy muy misericordioso, Pablo dice, pero fue Dios. Dios es el que orquesta nuestra salvación. Eso lo hace Dios, no lo hace la iglesia, no lo hago yo, no lo hace un pastor, no lo hace un diácono, un líder, lo hace Dios. Dios es el que produce la nueva vida en el corazón de una persona. Él es el que origina todo esto. La nueva vida con Dios en Cristo la produce Dios. No olviden nunca eso. Dios es el que ahora cambia mi vida, mi corazón, mi historia. Él salió a mi encuentro. Él es el protagonista de la historia de la salvación. Él, de hecho, es el único protagonista. Él es la persona de quien habla el Evangelio. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio se trata sobre Dios. Es el Evangelio de Dios, no es el Evangelio sobre el hombre. Nosotros venimos después como beneficiarios de esta salvación tan grande, pero el Evangelio se trata sobre Dios, lo que Dios hace para glorificar su nombre, para traer gloria, santidad a su nombre. El Evangelio se trata sobre Él. Y en primer lugar, veamos que este texto, el versículo 4 y 5 que usted tiene en su Biblia, nos va a dar las causas de esta nueva vida con Dios. En primer lugar, entonces, y estas 4 causas son en base a los atributos de Dios. Si usted lee el versículo 4 y 5, está lleno de los atributos de Dios. La soberanía de Dios, su misericordia, su amor, su gracia. Usted va a seguir leyendo más adelante. La bondad de Dios. En el versículo 4 al 5 tenemos 4 causas de la nueva vida con Dios y son 4 atributos de Dios. En primer lugar, usted se va a dar cuenta en el versículo 4 que en la primera expresión de Pablo, pero Dios, aquí está la soberanía de Dios. Uno de sus maravillosos atributos es de que nuestro Dios es soberano porque Él quiso salvarnos y Él lo hizo. Estaba en su voluntad, estaba en su deseo. Él deseó hacerlo, Él lo decretó y Él lo hizo, Él lo llevó a cabo. Esta salvación se origina en Dios. Esta no es una salvación potencial, de que Dios quiere que tú seas salvo, pero si es que tú crees, Él hace posible tu salvación, pero si tú crees, se hace efectiva. No, Él quiso salvarnos y Él lo hace. No hay nadie quien detenga su mano en los cielos y en la tierra. El Salmo 135:6 dice, todo lo que el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. No hay quien detenga su mano, dice Isaías y Jeremías, y le diga, ¿qué estás haciendo? No, Él es el Dios soberano. Él quiso salvarnos y Él lo hace. Él intervino en nuestra vida. Él acabó con las tinieblas del versículo 1 al 3. Esas tinieblas Dios las disipó. Porque Él quiso hacerlo, Él quiso amarnos, Él quiso derramar su misericordia, Él deseó hacerlo unilateralmente, no fue de forma bilateral, que usted quiso y Dios quiso, entonces así se hizo posible la salvación. No es así, Dios quiso hacerlo, porque usted y yo no queríamos. ¿Quién de nosotros quería venir a Dios? Nadie, nosotros vivíamos en pecado, en iniquidad y en maldad y en transgresión, pero Dios quiso hacerlo. Y como Dios quiso hacerlo, eso sucedió. Y Él decretó salvarnos, Él decretó escogernos, amarnos, atraernos a Él. Él nos trajo, Él nos cambió, Él cambió nuestra voluntad, porque usted dice, bueno, pero es que yo también quise, pues yo crucé esta puerta y entré aquí en la iglesia para escuchar la palabra. Eso no fue Dios el que lo hizo, Dios no entró aquí, pues entré yo, mi voluntad, mis deseos. Pero la verdad es que esa responsabilidad del hombre no está en contraposición a la voluntad de Dios, a su soberanía, sino más bien está basada en la voluntad de Dios, porque usted no entra ahí si Dios no lo trae. Dios quiso traerlo, es por eso que usted entró por la puerta. Obviamente que entró usted porque el hombre tiene la voluntad, pero el hombre no entra si Dios no lo llama. A quien Dios llama, Dios salva. Dios quiso traernos. El pecador, ustedes recuerdan que una vez dijimos que lee por fuera,
¿cierto? En el letrero que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. El pecador ve y dice, ¿sabes qué? Voy a entrar, me llama la atención ese letrero, voy a entrar. Entonces dice, yo entré. Pero cuando el pecador entra en el reino de los cielos, en el letrero por dentro, en el dintel, dice, pero yo os escogí. Nosotros amamos a Dios porque Él me ama primero. Él me llamó, Él me escogió. De otra forma, yo no hubiese entrado. Y debemos dar gracias a Dios por su soberanía. Porque nuestro Dios está entronizado en los cielos. Porque nuestro Dios está revestido de soberanía. Él es soberano. Jonathan Edwards, un predicador muy famoso, muy conocido que ustedes deberían leer, él dice que cuando él oraba, uno de los atributos de Dios que más le llamaba la atención era su soberanía. Porque no fuera la soberanía de Dios, usted estaría muerto en sus delitos y pecados. No fuera la soberanía de Dios, estaríamos perdidos para siempre. En pecado, en maldad, en fornicación, en adulterio. Pero porque Dios es soberano, decía Edwards, nosotros podemos ser salvos. Porque Dios quiso hacerlo y la voluntad de Dios es inviolable. Es una voluntad que es decretativa. Lo que Él decreta, Él lo hace. Él no necesita pedirnos permiso para hacerlo. Nosotros lo más probable es que no le hubiésemos dado permiso. Porque nosotros amábamos vivir en nuestra vida de pecado. Pero Él hizo el plan de salvación. Él deseó salvar. Él envió a su Hijo para cumplir el plan de salvación y Él envía su Espíritu. Él lo hace. Dios intervino. El origen de nuestra salvación está en Dios. Observe algo. La salvación, el origen de ella no está en usted. No está en su corazón. Usted, si yo lo puedo decir de la mejor forma, de una forma muy amable, si podríamos decirlo así, usted no es el centro de la película. Usted no es el protagonista de la historia, que usted tiene un corazón con tanto potencial, que por eso Dios le ama, porque usted es tan bueno, tan buena hermana, que la verdad es que Dios tuvo misericordia de usted porque usted tiene muy buenas obras. Usted nunca mató a nadie, no robó a nadie, pero nosotros no somos el centro de la atención. Nunca lo hemos sido, sino que es Dios. Dios interviene. Dios salva, Dios sale al encuentro del pecador. No es el pecador que sale al encuentro de Dios. Cuando la gente dice, abre tu corazón, la gente no quiere abrir el corazón. La gente no quiere ese mensaje. Ese no es el mensaje bíblico. Nosotros tenemos que llamar a los pecadores, pero el que abre el corazón es Dios. Dios abre el corazón de los pecadores y Dios lo sigue haciendo. Él quiso amarnos, Él quiso salvarnos y Él lo hace. La causa de nuestra nueva vida está en Dios, se origina en Él, en su soberanía. Y si usted sigue conmigo en el texto, la palabra ahora dice, mediante el apóstol Pablo, de que la segunda causa es la misericordia de Dios. Este es un atributo maravilloso de Dios. Nuestra vida con Cristo se origina y está enlazada, basada en el hecho de que Dios es misericordioso. Dios tuvo misericordia de mi vida. Dios tuvo compasión de mí. Dios tuvo misericordia de mi alma en la terrible condición que estábamos. No éramos dignos de Él. No merecíamos a Dios para nada, de ningún sentido. Pero la palabra dice que Él es no solo misericordioso, la palabra dice que Él es rico, misericordia. Él abunda en misericordia. Tiene misericordia en extremo. Los salmos dicen, hasta los cielos, oh Jehová, llega tu misericordia. Los salmos dicen que Él es misericordioso en extremo. Los cielos no pueden contener su misericordia. Y la misericordia, Dios la aplica a pecadores como nosotros, que estábamos en pecado, en iniquidad. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Si usted, mire, olvide todo lo que hablé sobre la misericordia, recuerde el hecho de qué es la misericordia. La misericordia no es la gracia, no es el amor, no es la bondad, son atributos diferentes. Pero la misericordia de Dios, usted puede recordarlo como lo que Dios no nos da. La gracia es lo que Dios nos da, que nosotros no merecemos. La misericordia es lo que Dios no nos da y que sí merecemos, que es la condenación eterna. Eso lo merecíamos. Éramos dignos de la condenación eterna. Sin embargo, Dios no la da a nosotros. Él nos libra de eso. Eso es la misericordia de Dios. Y es Dios no dando a un pecador lo que él se merece,
que es la condenación eterna. Y Pablo dice, Dios es muy misericordioso. Cuando Dios nos salva, Él lo hace porque Él es misericordioso en extremo. De su corazón produce, y hay un río abundante de misericordia, en el cual Él se deleita en salvar a pecadores en su estado de pecado, de maldad, de transgresión. Ustedes recuerdan que eso Dios, nosotros lo vemos en Dios desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un pasaje muy profundo cuando David peca en 2 de Samuel, en el versículo 24, porque se olvidó y quiso hacer el censo del pueblo. Dios dijo, no hagas el censo, confía en mí. Y David dijo, no, yo voy a confiar en cuántas personas tengo. Y hizo un censo. ¿Lo han leído? Hizo el censo para saber cuántas personas tenía y pecó contra Dios. Y Dios dijo, por este pecado te va a salir caro. Elige lo que tú quieres, la mortandad, la plaga, la hambruna, o caer en las manos de los hombres, de tus enemigos, o en las manos de Dios. Y David, muy astutamente, en 2 de Samuel 24:14, David dice, caiga yo en las manos de Dios. ¿Por qué? No en las manos de los hombres, dice él, porque su misericordia es grande en extremo. Esa es la misericordia de Dios. A pesar de caer en la mano de los hombres era algo terrible, David sabía de que Dios es misericordioso en extremo y era mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Y durante toda la historia de la redención, usted va a ver que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Pudo haber aplicado su justicia, pero Dios no la aplicó a sus escogidos. Dios aplica su misericordia y la causa de nuestra nueva vida está en su gran misericordia. Nosotros aquí reunidos somos testigos de la misericordia de Dios. Cada respiro que damos es un acto de la misericordia divina. Dios es tan misericordioso que Él no nos condena. Dios no nos condenó. Dios no dijo, ya sabes qué, Sebastián, Franco, Lady, ya a sus pecados para siempre, fuera de la presencia de Dios. Eso hubiese sido justo de la parte de Dios. Incluso el pastor Paul Washer, el predicador, él dice, si Dios tan solo nos hubiese colocado en un lugar neutro en la eternidad, ni en el cielo ni en el infierno, hablando en una ilustración, ni en el cielo ni en el infierno, en un lugar neutro, en un punto neutro por toda la eternidad, eso ya hubiese sido misericordia demasiada para pecadores como nosotros. Sin embargo, Dios decidió aplicarnos su misericordia y somos objeto de ella. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo ahora en el versículo 4, en la segunda parte, él dice que fue la causa de nuestra salvación. Observe, fue su gran amor con que nos amó. Es el amor de Dios la causa de nuestra salvación. En tercer lugar, somos salvos porque Dios nos ama de una forma especial, de una forma redentora. En el devocional nosotros leímos en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, sale esta misma explicación del Evangelio, pero con otras palabras. Pablo dice, pero Dios, más Dios, dice él, muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La base del hecho de que Cristo haya muerto por nosotros es el amor de Dios. Y Dios lo revela en su evangelio. ¿Usted logra pensar en ese hecho? Que somos objetos del amor de Dios. Dios no nos ama como ama el hombre. El hombre tiene un amor manchado por el pecado. Es un amor que hoy día ama y mañana no ama. Es un amor que no se compara en dimensiones. No es un amor que se pueda comparar en duración. Es un amor tan diminuto el que nosotros podemos tener. Sin embargo, la palabra de Dios dice que su amor es demasiado grande. Es un amor que es soberano. El texto dice, es un amor gigantesco. Es un gran amor con que Dios nos amó. Es un amor que es soberano. Dios ama a quien Él quiere. A quien Dios quiere, Dios ama y derrama su amor redentor. Este es un amor que es ilimitado, no tiene límites, no tiene dimensiones, no considera su pecado, no considera su maldad, no considera la vida que usted llevaba. Si usted logra traer ahora a su memoria la persona que usted era, sin Dios, sin esperanza, viviendo para sí misma, sus deleites, para sus pensamientos, Dios lo hizo a usted objeto de su amor.
sin importar lo que hubiese hecho. Este es un amor sin ninguna dimensión que podamos lograr entender. No podemos comprenderlo, pero Dios derrama este amor sobre nosotros. Y observe que cuando Él lo derrama, este amor no se cobra, que usted tenga que hacer ciertas obras. Es un amor gratis, es gratuito, es libre el amor de Dios. Dios no exige obras, Dios no exige sacrificios, Dios no exige ofrendas, no exige diezmos, no exige una vida moralmente aceptable, porque ninguno de nosotros podíamos llevarla. Dios exige que nosotros nos rindamos a este amor, porque este amor es un amor además redentor, es un amor que salva, es un amor que redime, es un amor que restaura, que saca del pecado, de la vida de maldad, de tinieblas, y nos renueva y nos trae a una nueva vida con Cristo. Este es el amor de Dios. El diablo no tiene este amor. El diablo tiene ira. Nosotros éramos hijos de ira. Nosotros no conocíamos el amor. No sabíamos lo que era el verdadero amor. Sin embargo, el verdadero amor, dice la palabra de Dios, lo conocemos con Dios. Nosotros le amamos porque Él nos ama. Cuando nosotros amamos a nuestras esposas, la base de ese amor es el amor de Dios por su iglesia. Nosotros no logramos comprenderlo. Nosotros no podemos producirlo, no es una invención humana. Esto es algo de Dios. Es un amor soberano, es un amor ilimitado, es inmensurable, es gratuito, es libre, es inmensurable el amor de Dios. El problema cuando nosotros hablamos de esto es que lo hemos escuchado tanto que de repente esto es como algo sencillo para nosotros. Como que estamos acostumbrados al amor de Dios. Pero nosotros no deberíamos acostumbrarnos al amor de Dios porque esto debería ser la causa y el motor de nuestra salvación. Él me amó, a pesar de quien yo era, a pesar de los pecados cometidos, a pesar de mi vida pasada, Dios derramó su amor. Y su amor no es como un vaso de agua derramado sobre alguien. Su amor es como más que un tornado sobre la vida de una persona. Es más que un torrente de agua sobre la vida de una persona. Acaba con todo, arrasa con todos los pecados y los echa en el fondo del mar, del olvido de Dios. Eso es lo que hace el amor de Dios. Restaura, perdona, redime y trae a novedad de vida y nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él ora por la iglesia, él dice: yo pido, Señor, que ellos puedan comprender la anchura, las dimensiones, la longitud del amor de Cristo. ¿Ustedes logran darse cuenta de lo que Pablo está diciendo? Esto es algo que no podemos comprenderlo. Sin embargo, él dice: yo, Señor, él no dice: yo pido que sean ricos. Yo pido que tengas un auto, que te vaya bien en tu carrera universitaria. No, él dice que los cristianos logren conocer el amor de Dios. Porque cuando usted comprende el amor de Dios, su vida va a cambiar. Eso se lo doy firmado. Cuando usted contemple este amor derramado en la cruz por pecadores como usted, como yo, su vida va a cambiar. Y ya no va a ser problema venir a un culto. Ya no va a ser un problema leer la Biblia, ya no va a ser un problema orar, ni nada de eso va a ser problema. La lucha contra el pecado disminuye, porque nosotros logramos vencer la tentación, el pecado, la maldad, cuando contemplamos a Cristo en la cruz, muriendo por pecadores. Todo eso se acaba. Yo veo al mundo en sus verdaderos colores. El pecado, como dice J.C. Ryle en su libro Un consejo para hombres jóvenes, él dice: vemos el pecado en sus verdaderos colores, lo que realmente es, que es un banquete que ofrece el diablo, que está lleno de veneno, de amargura, de rencor, de pecado, de maldad. Todo eso viene del diablo, pero Dios nos llama a un banquete de amor redentor, de gracia, para que todos aquellos que nos acerquemos a Él podamos encontrar la redención de nuestros pecados, que es lo que necesitamos. Inclusive, para terminar este punto, Pablo dice que el amor de Dios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, él dice: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Has leído ese texto? ¿Qué es lo que significa cuando Pablo dice el amor de Cristo nos constriñe? La palabra ahí no es tan justa al griego. Aquí es como que nos compunge de corazón, pero la palabra original en el griego es mucho más fuerte. Es como el amor de Cristo, el amor de Cristo nos coloca en contra de la pared, nos toma por el cuello el amor de Cristo. Lo que dice literalmente es que el amor de Cristo nos comprime, nos consume, nos
aprieta. La idea es colocar a alguien en contra de la pared. Lo va a destruir, lo va a acabar Eso es lo que hace el amor de Cristo, dice Pablo. Y este amor, dice él en 2 Corintios 5, 14, tenemos que verlo pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, pero Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él. O sea, el motor de la vida cristiana es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar y último, Pablo dice en el versículo 5 que la causa, en cuarto lugar, se encuentra en el atributo de Dios de su gracia. Usted lee conmigo en el versículo 5. Pablo dice, cuando aún estábamos muertos en pecado, que fue lo que nosotros vimos, la vida del hombre sin Dios, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es una vida con Cristo. Por gracia sois salvos. La base de nuestra salvación se encuentra en la libre y soberana gracia de Dios. Es la gracia de Dios por la cual somos salvos. Este es el lema del versículo 5 del capítulo 2, es por gracia sois salvos. Este debería ser el lema de toda nuestra vida cristiana, de la iglesia cristiana. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, dice Pablo en Romanos, para que nadie pueda gloriarse en esto, porque las obras, dice él en una exposición magnífica sobre el tema de la gracia y de las obras en Romanos, Pablo dice, si es por obras, no es por gracia, porque la gracia rechaza obras, la gracia es excluyente, la gracia no acepta mérito humano, la gracia en su concepto, que es el favor de Dios inmerecido, excluye las obras, porque además no hay obras que usted pueda hacer. No hay mérito propio, no hay mérito humano. No es el hecho de que usted pueda hacer algunos méritos propios que Dios lo salva y por eso derrama de su gracia. No, la gracia rechaza las obras. Él dice, si es por gracia, no es por obras. Porque las obras además excluyen la gracia de forma también, de la misma forma que la gracia. O es por gracia o es por obras. Y la salvación es por gracia. No acepta mérito propio. Es excluyente. La gracia de Dios, ella es soberana. La gracia de Dios, Dios la derrama sobre quien Él quiere. Dios dice, yo derramo misericordia sobre quien yo quiera. Y la misericordia va unida con la gracia. Dios a quien quiere derramar de su gracia, Dios lo hace. En Juan capítulo 1, Juan dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino y la verdad mediante Jesucristo. La gracia no viene mediante la ley, la gracia viene mediante Jesucristo. Nosotros desobedecimos a la ley, nosotros no hicimos lo que Dios quería. Sin embargo, nosotros encontramos gracia, no la ley es un ayo, dice Pablo en Gálatas. Es un ayo, es un amo. Es como la idea, la figura es de una ama de llaves que conduce a los niños, los enseña a caminar, los conduce a alguien, a caminar, a hacer algo. Él dice que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo, porque la gracia proviene de Él. Es una gracia soberana. Usted, por ejemplo, piense cuando nosotros hablemos de gracia en un caso emblemático del Antiguo Testamento, en un rey que fue perverso llamado Manasés. Manasés fue un hombre terrible. Manasés no había nombre que nosotros le pudiésemos colocar, porque era un hombre pero dado al pecado, pero de una forma extraordinaria. De tal forma que a sus hijos Manasés los pasó por el fuego. Manasés los entregó a Moloch, al dios que para tener sacrificios y traer paz, Moloch decía, traigan sus hijos a mí pasándolos por fuego. Era una abominación terrible. Y Manasés, él guió a todo el pueblo de Israel a la idolatría, a la adoración falsa, a falsos dioses. Él guió al pueblo de Israel en eso. Él se deleitaba en eso. Él construyó altares para adorar a falsos dioses. Fue un hombre sin precedentes, terrible. Fue muy parecido a Jeroboam. Pero usted va a encontrar en Segunda de Crónicas de que este hombre terrible, en pecado, en iniquidad, en transgresión, en maldad, guiando al pueblo hacia la idolatría, Dios derrama de su gracia. Y lo convirtió. Y le concedió el arrepentimiento y la novedad de vida. Y usted va a ver ahora que es un hombre arrepentido.
Porque la gracia de Dios lo alcanzó a una persona que usted diría lo más improbable. No, es que mi papá, no, es que no hay caso que venga al evangelio porque es un hombre tan difícil, tan duro, está tan perdido mi esposo, mi esposa en sus pecados que es como un caso perdido. Pero esos casos perdidos son los casos favoritos para el evangelio. El evangelio obra en esos casos favoritos. De maldad, de transgresión, de idolatría, de iniquidad. Piense conmigo en Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Cuando él da su currículum, él era transgresor. Él era un enemigo de la iglesia de Dios. La palabra dice que él respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Incluso cuando los encontraba, los perseguía, los tomaba, los arrastraba por el pelo y los entregaba a la cárcel. Él era un perseguidor de la iglesia cristiana. Cuando iba a Damasco, no iba a predicar la palabra. Él estaba atrás de la iglesia. Él estaba atrás de matar a cristianos, de colocarlos en la cárcel, hasta que llega la gracia de Dios a la vida del apóstol Pablo. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es lo mismo que la misericordia. Van juntas, pero no es lo mismo. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Es un regalo de Dios. Es un regalo que no lo merecemos, que nosotros no somos dignos de eso. No hay mérito humano que pudiésemos haber hecho para que hubiésemos sido objetos de la gracia de Dios. Sin embargo, no es solo eso. Gracia de Dios, un don inmerecido. Usted va por la calle, hemos hablado de eso muchas veces en las palabras de Arthur Pink. Él dice, usted va por la calle, da una limosna, es gracia inmerecida, es un favor. ¿Esta es la gracia de Dios? Arthur Pink dice, la gracia de Dios va mucho más allá, porque es dar algo que alguien no merece, un regalo infinito, eterno, sin igual a alguien que es enemigo suyo. ¿Usted daría un regalo a un enemigo suyo? Usted se daría a sí mismo por un enemigo suyo, pero Dios lo hizo en la cruz. Es Dios dando el regalo de la salvación sin medidas a personas que éramos enemigos suyos. Esa es la gracia de Dios. Y es una gracia que es derramada sobre pecadores como Manasés, como Saulo, como usted, como yo. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios alcanza a una persona y la cambia. La transforma, la quiebra, la hace de nuevo. De tal forma que Pablo dice que ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos una nueva identidad con Cristo, dice él en nuestro texto. Usted ya no es la persona que era antes. Hay un relato maravilloso de un predicador antiguo que se llama George Miller. Cuando él fue convertido y él relata su conversión, él dice, en tal fecha, en la fecha de su conversión, murió George Miller. Ya no existe más, ya no hay más Lucas, David, Lady, Christian. Hubo un día que cuando la gracia de Dios nos alcanzó, ya morimos para nosotros mismos. Murió Lucas con todos sus deseos, con todas sus prioridades, sus preferencias, sus gustos. Todo eso, yo morí para eso. Acabó, yo ya no soy quien yo era antes. Antes de la gracia de Dios, ya no soy el mismo de antes. George Miller dice, murió George Miller, se miró al espejo, se acabó, no hay más. Ahora Cristo vive en mí. Es por eso cuando usted va a entender las palabras del apóstol Pablo, que él dice en Gálatas 6:14, él dice, ¿saben qué? Lejos esté de mí gloriarme, de jactarme de algo, lejos esté de mí de eso, sino de gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien yo soy crucificado, por quien me soy crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Él dice, yo me glorío ahora en Cristo, de donde fluye la gracia y la misericordia de Dios. Y en último lugar, esta gracia es inmerecida. Nadie la merece. Es una gracia que es dada de forma gratuita y sus destinatarios, todos nosotros, no somos dignos, no somos merecedores de esta gracia tan grande y tan poderosa. La causa de nuestra salvación, si usted se da cuenta, en este mensaje es sumamente diferente al evangelio que predican las iglesias modernas. Tú eres un campeón. Tú tienes una luz muy grande en tu corazón. Tú ven porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es verdad. Dios tiene un plan maravilloso de salvación para los hombres en su Hijo, en Cristo, para la salvación de sus almas. No es una casa, no es dinero, no es una esposa, no son los hijos, nada de eso se compara a lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre cuando Él quiere salvar a alguien.
Y esta salvación no se da por mérito propio, sino que encuentra su origen en la soberanía de Dios. A quien Dios quiere salvar, Dios salva. Incluso en Romanos capítulo 9, el texto dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. A quien Dios quiere endurecer, Dios endurece. Cuando Dios quiso endurecer el corazón de Faraón, Dios lo hizo. Cuando Dios quiso ablandar su corazón, Dios lo hizo. Eso es lo que Dios hace. Escoge a quien quiere. No depende del que quiere. No depende del que corre. No depende de las fuerzas, dice Dios, sino que es por mi espíritu, es su voluntad, es Dios salvando en base a su soberanía, en base a su amor, en base a su misericordia y en base a su gracia. Somos salvos por la pura, soberana, ilimitada gracia de Dios. No hay otra explicación en mi vida a no ser la gracia de Dios, porque si no, estaríamos perdidos en el mundo lo mismo que los demás. En el mismo estado que estaban las personas que ustedes le fueron a hablar en el evangelismo y no querían escuchar a Dios, usted estaría en ese mismo estado, incluso peor, a no ser la gracia de Dios en nuestra vida. Si hay un lema de nuestra vida, yo espero que sea este: fue la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, no yo, la causa no soy yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. La causa de mi vida, de mi salvación, de mi novedad de vida, de esta nueva vida con Cristo, del versículo 4, 5 y ahora en adelante, es Dios. Su gracia, su misericordia, su amor y su soberanía. Yo le pregunto, ¿usted ha disfrutado de esto? ¿Usted sabe de lo que yo estoy hablando? ¿Usted ha experimentado este nuevo nacimiento? Esta nueva novedad de vida, ser una nueva criatura. ¿Usted ha pasado por ese cambio? El apóstol Pablo dice, para el cristiano las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo, somos nuevas criaturas. El Espíritu produce en nuestro corazón el nuevo nacimiento, quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. ¿Usted ha pasado por eso? ¿Usted lo ha experimentado? Usted, cristiano, es una persona que algo le ha ocurrido. Todos nosotros somos, si resumiéramos nuestro cristianismo, tenemos que decir que algo nos ocurrió. Algo externo ocurrió en mi vida. ¿Usted ha experimentado eso? Lo que ocurrió de forma externa es la gracia de Dios. Es su mano que obró en mi vida y me quitó del río de la muerte, el río de la maldad, de las tinieblas, de la condenación. ¿Usted lo ha vivido? ¿Usted se ha entregado a Cristo por lo que Él ha hecho? ¿Usted ha disfrutado o ha pensado en este amor tan sublime? Es un amor sublime. Es un amor sin igual. Es un amor que es maravilloso. Es un amor redentor del cual cantamos en muchos himnos, el amor de Dios. ¿Usted lo ha experimentado? Porque cada vez que lo experimentemos, y si usted da una respuesta afirmativa a mi pregunta, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que algo pasa en la iglesia cristiana, de forma general. Porque si conociéramos este amor, no viviríamos durmiendo espiritualmente. No viviríamos en una vida espiritual absolutamente perezosa, sino que nos entregaríamos a Dios con mayor pasión, con mayor devoción, con mayor fervor, con mayor fuego, con mayor entrega. Cuando nosotros experimentamos esto, nosotros entonces vemos el Evangelio y eso brilla para nosotros. Eso es un fuego que arde en el corazón. Y por eso yo sirvo a Dios en respuesta a su Evangelio. ¿Usted vive eso? ¿Usted lo ha vivido? ¿Usted lo ha experimentado? Los niños que están aquí presentes, ustedes tienen que saber que la mayor felicidad del mundo se encuentra en este mensaje, en estas palabras, porque este mensaje es para adultos y este mensaje es para ustedes. Cada vez que ustedes recuerden este mensaje de que hay un Salvador grande, glorioso, ustedes pueden olvidar cualquier cosa que yo haya dicho hoy día, los niños presentes, pero si ustedes recuerdan que Dios ama a pecadores como ustedes, como yo, que Dios perdona pecados, de que Dios salva a pecadores, eso les puede dar la salvación que ustedes tanto necesitan. Recuerden esto, Cristo es un Salvador demasiado grande, demasiado elevado, demasiado poderoso. Es supremo este Salvador. Y Él los puede salvar a ustedes en esta tarde, tanto como a nosotros, y darles salvación y vida eterna. Dios lo puede hacer. Este no es un día producido por el destino ciego. No, nosotros estamos acá
y escuchamos la palabra de Dios para que nosotros podamos dar fruto a esta palabra. Entonces, yo le pregunto, ¿usted ha disfrutado este evangelio? Este es el evangelio, este es el néctar del evangelio, lo que Dios hace para salvar a un pecador. Yo espero que usted lo experimente. Yo espero que Dios le conceda la gracia para disfrutar de este evangelio y que Dios obre en su corazón. Y si hay alguien aquí que todavía no crea en el nombre del Hijo de Dios, yo lo incentivo y lo persuado para que abandone esa vida de pecado, abandone esa vida de maldad, de iniquidad, de transgresión y vuélvase al Señor. No hay ningún Salvador como este, no lo hay. Este es el Salvador de los hombres, este es el amigo de pecadores. Él es el Salvador glorioso que en este mismo día, en este mismo instante puede salvarnos a todos, sin importar condición económica, social, sin importar la vida intelectual que tengamos, no interesa nada de eso. Jesús es nuestro Salvador y de su corazón hoy sigue brotando amor, gracia, paz, bondad, verdad y verdadera felicidad. Lo podemos encontrar en su persona, en su evangelio, en su mensaje y para la gloria de su nombre. Oremos.